Buenas tardes con todos. Siendo las 15 horas con 2 minutos del día lunes 18 de noviembre del 2024, a través de esta audiencia virtual por el aplicativo Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checle Soria, va a llevar a cabo la 13ª sesión de la audiencia correspondiente al requerimiento de control de acusación en el expediente 19-2021-21, proceso seguido contra don Julio José Lanasca Ricaldi y otros por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en la sesión inicial. Gracias. Gracias, doctora. Por la Procuraduría Pública. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados en sesiones anteriores. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Lanasca. Por la defensa. Por la defensa del señor Lanasca, Cristian. No, doctor. Estoy comunicando. Por la defensa del señor Rodríguez. Buenas tardes, señor juez supremo. Buenas tardes. Por los presentes, defensa del señor Javier Rodríguez. Doctora Mesa, ¿no? Correcto, Alexa Mesa Quispe. Ya, gracias, doctora. Muchísimas Por la gracias. defensa del señor Salaverry. Buenas tardes, señor magistrado. José Valderrama Carpio, registro CAL 35597, defensa del señor Salaverry. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Yavilla. Señor magistrado, muy buenas tardes. Representante del Ministerio Público. Concurrentes, el abogado Jefferson Puma Quispe, con registro en el Colegio de Abogados de Lima 91088. Muchas gracias. Gracias. Defensa del señor González. Buenas tardes, señor juez supremo, señorita presidenta del Ministerio Público y demás abogados participantes, la doctora Yoselú Flores Marrú, con registro CAL 76633, y los demás datos ya obran en el expediente. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Cruzalegui. Sí, muy buenas tardes, señor juez supremo. Buenas tardes con todos los presentes. En representación del ciudadano antes mencionado, yo soy el abogado Pablo Simón Alarcuanía y mis datos ya han sido consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Por la defensa del señor Paredes. Muy buenas tardes, señor juez supremo y presentes. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensa pública necesaria del ciudadano Gianfranco Paredes Sánchez y demás datos ya consignados en audiencia precedente. Gracias, doctor. Voy a comenzar. Hoy, para el día de hoy estaba previsto que se lea la resolución, la decisión que se tomaba en este juzgado respecto del sobreseimiento formulado por las defensas de los señores Lanasca, Rodríguez, Yavilla, Usalegui y González Guapaya. Auto que resuelve sobreseimiento. Resolución número 10, 18 de noviembre del 2024. Autos vistos y oídos con las solicitudes de sobreseimiento formuladas por la defensa de los acusados Lanasca Ricaldi, Yavilla Quispe, Rodríguez Gómez, González Guapaya y Cruzalegui Tello, y el debate en las sesiones 10, 11 y 12, considerando solicitudes de sobreseimiento. La defensa de los acusados Lanasca Ricaldi, Yavilla Quispe, Rodríguez Gómez, González Guapaya y Cruzalegui Tello solicitaron el sobreseimiento de la causa al amparo del artículo, del artículo 344, inciso 2, literales A, B y D del Código Procesal Penal. Argumentos de las partes en audiencia. Durante la audiencia preliminar, sesiones 10, 11 y 12, se debatió el sobreseimiento formulado por los acusados Lanasca Ricaldi, ejerciendo su autodefensa, Yavilla Quispe, representado por su abogado Quispe, Rodríguez Gómez, representado por su abogado Sicha Pérez, González Guapaya, representado por su abogado Hernán Venegas, y Cruzalegui Tello, representado por su abogado Alarcón Andía.
interviniendo la señora fiscal adjunta suprema, Verusca López Aragón, de la Primera Fiscalía Suprema, y la abogada Berta Bengoa por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Argumentos de defensa del señor Lanás Carrical. Solicitó sobreseimiento de conformidad con los literales B y D del numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, porque los hechos 1 y 2 que se le atribuye no se realizaron. No se realizaron. No es típico y no hay elementos, no son típicos y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Sustentó que los hechos se basan en mentiras señaladas por Ríos Montalvo y por el colaborador eficaz de quienes no se comprobó su versión de los hechos. Expuso que las declaraciones del testigo colaborador son falsas porque hay iniciativa de parte que fue ante la OFMA el 18 de julio del 18 a Ríos Montalvo en su actuación como presidente de la Corte del Callao, por presuntamente interferir en el ejercicio de sus funciones como juez. Señaló que del informe de registro de comunicaciones entre Nostroza Pariachi y Ríos Montalvo en el año 2016 y 17, con un total de 293 registros de comunicación, no figuran registros que lo vinculen, pues el año 2016 se encontraba trabajando en otro lugar y no fue para un nombramiento en el cargo en el tercer juzgado, como lo afirma la Fiscalía, siendo una calificación subjetiva. Añadió que el informe pericial de Rodríguez Menacho no es confiable, porque es una persona, según la prensa, que emitía informes a su conveniencia. Y en dicho informe existe un registro de comunicación con Nostroza Pariachi, con quien nunca tuvo relación. Relató los trabajos que tuvo antes de ser juez en la Corte del Callao. En la imputación se señala que habría dado celeridad a los procesos en materia de cuestionamiento. Al respecto de las mismas resoluciones de los dos procesos, el expediente 1591-2015 fue resuelto después de un mes que tomó conocimiento y se abocó al conocimiento del expediente 1307-2017. Después de 4 meses aproximadamente, lo que es un contraindicio. Refiere que la declaración de Salaverry Martínez del 31 de enero del 19 menciona que ningún funcionario del Poder Judicial le hizo petición dineraria o de otra índole para resolver su pedido de variación de medida cautelar, y en su declaración del 16 de diciembre del 19 refirió que nunca entregó y ofreció donativo, ventaja o beneficio. Sin embargo, el 14 de marzo del 2022, en su expresión de declaración, indicó que en el mes de enero 17 su abogado le refirió que necesitaba $10,000 y entendió que era para Lanás Carricaldi y no le consta la entrega del dinero. Solicita se valore en conjunto todos los elementos y se tenga una precisión amplia. Añadió que de las 47 llamadas, 21 llamadas son entre Ríos Montalvo y Lanás Carricaldi y son de 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Era por las coordinaciones que debía tener como presidente de corte en lo que es materia de cuestionamiento. Indicó que la compra de su vehículo fue producto de su trabajo y esfuerzo y del informe pericial contable de ingresos y gastos que presentó señala que al mes de julio del 18 tuvo una disponibilidad financiera de $19,000, por lo que estuvo en condiciones de efectuar pagos y debe tomarse en cuenta. No existe conducta típica, una imputación concreta, un objeto concreto de prueba, existe insuficiencia probatoria y solo existe un testigo colaborador y no otra prueba que lo corrobore. Respecto al hecho 2, cuya imputación es que habría aceptado promesa de beneficio para mantenerse en el cargo de juez supernumerario a cambio de influir en la decisión de la emisión de la sentencia el 29 de mayo del 17, donde estaba comprendido, entre otros, Cruzaldegui y Tello, esta imputación no es cierta. No existen elementos de convicción para acreditar la concurrencia de elementos subjetivos y objetivos de la tipicidad o la tipología de cohecho pasivo específicos, ya que el verbo rector es aceptar o la promesa o cualquier otra ventaja no se cumple. Precisó que de las circunstancias en la precedente se basa en las comunicaciones entre González Guapaya y Ríos Montalvo, que se basan en el informe 248-2019, datan desde el 7 de julio del 14 y los hechos imputados habrían sido en enero a mayo del 17. Es muy subjetivo que estas llamadas podrían tener relación con el proceso. En las circunstancias concomitantes se hacen inferencias que estas comunicaciones donde Ríos Montalvo se reunió con González Guapaya, esta sentencia fue objeto de revisión en la sala y se confirmó. Precisó que de las circunstancias en las precedentes se basa en las comunicaciones entre González Guapaya y Ríos Montalvo, que se sustentan en el informe 248-2019, data desde el 7 de julio del 14 y los hechos imputados habrían sido en enero a mayo del 17, siendo muy subjetivo que estas llamadas podrían tener relación con el proceso. En lo concomitante se hace inferencia que estas comunicaciones entre Ríos Montalvo y González Guapaya
estarían vinculadas con la decisión de la Nazca referida al caso de Cruzallegui, pero esta sentencia fue revisada por la sala y confirmada por la misma. Refiere que esta imputación no está corroborada. Culminada la designación el 25 de septiembre del 18, según la Fiscalía, habría conversado con Ríos Montalvo para pedirle que le retorne el cargo, pero no tendría ningún sentido, y por eso se debe tomar en cuenta el Acuerdo Plenario 2-2015 respecto a las indicaciones de un coacusado, las que en este caso son espurias por venganza. No hay conducta típica, imputación concreta, y la acusación debe tener la garantía de determinación del hecho y no rebasa el estándar probatorio de sospecha suficiente, pues todo se basa en declaraciones de un testigo colaborador supuestamente corroborado con registro de llamadas. Solicita declarar fundado el requerimiento sobre los hechos unidos. Argumentos de defensa y Yavilla aquí. Solicitó sobreseimiento en base al artículo 344, numeral 2, literales A y D del Código Procesal por lo siguiente. El primer supuesto, que los hechos no podrían ser atribuidos a su patrocinado porque debe ser una imputación de hechos concretos que se atribuyen a una persona conforme al artículo 398 del Código Penal. Pues para que se configure el delito de cohecho activo específico se requiere los elementos ofrecer, dar o prometer donativo o una ventaja o beneficio a un magistrado, con el objetivo de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. De los hechos postulados por el Ministerio Público, en una parte señala que el abogado Rodríguez Gómez, en su interés, entre comillas, no de Salaverry Martínez, habría entregado la suma de $17,000, distribuidos a razón de $10,000 para la Nazca Ricaldi, $4,000 para Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y $3,000 para Paredes Sánchez. De lo que se advierte, no señala la forma completa de la entrega. Y respecto a Yavilla Quispe, ¿cómo habría entregado o cuál es la vinculación que tiene con el abogado Rodríguez Gómez? Refirió que por lo señalado, ¿cómo se le podría atribuir un hecho que solamente fue un ofrecimiento? No se precisa la autoría y participación, pues sabiendo que podría ser beneficiado con la devolución del material aurífero incautado, decidió entregar $7,000 para que la Nazca Ricaldi, después del proceso, emitiera una decisión favorable. No hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento y llegar a una etapa de juicio, porque la conducta que sanciona el tipo penal es ofrecer, dar o prometer donativo, ventaja o beneficio a un magistrado a cambio de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento. Y la Fiscalía invoca la declaración del colaborador clave 060F-2018 como elemento de convicción de cargo, que señala que Ríos Montalvo aceptó la propuesta recibiendo $4,000 y entregando $3,000 a Paredes Sánchez, y asimismo a la Nazca Ricaldi $10,000. La prueba de cargo sostiene un grado alto de probabilidad, pero no precisa la imputación sobre el cómo, cuándo y forma en que su patrocinado habría procedido con la entrega del dinero a Rodríguez Gómez, considerando más aún que no fue su abogado en ninguna parte del proceso. Peor aún por intermedio de Paredes Sánchez de Ríos Montalvo para que se entregue a la Nazca Ricaldi, con lo cual se estaría ante un supuesto de presunto tráfico de influencias, pero no para uno de corrupción propiamente dicho. Pues no se establece cuáles son los elementos de convicción concretos. Al no existir elementos de cargo suficientes, es importante citar el acuerdo plenario 7-2023, que señala en su fundamento 25 sobre la probabilidad preponderante o probabilidad prevaleciente como estándar de prueba para decidir en la fase o etapa intermedia sobre la acusación. El estándar de sospecha suficiente descansa en la mayor probabilidad de la comisión del delito y de la intervención delictiva del imputado. En ese sentido, no existe ninguna prueba de cargo que tenga como resultado sospecha suficiente para pasar a una etapa de juicio. Solicitó se declare fundado el sobreseimiento. Argumentos de defensa de González Guapay. Solicitó se rechaza el requerimiento fiscal y se devuelva a la Fiscalía por no cumplir con los estándares mínimos de la legislación y jurisprudencia que exigen para una acusación, así como el sobreseimiento conforme al artículo 344, numerales 2, literales A y D, y 350, numeral 1, literal D del Código Procesal Penal. Agregó que la integración de la acusación la hace la Fiscalía sobre la base de las oposiciones de los abogados de la defensa, porque el original requerimiento por tráfico de influencias no era tan sólido como aparentaba. Indicó que todo delito tiene una construcción típica y específica, no pudiendo inferirse una conducta en un hecho típico, porque de lo contrario el derecho penal dejaría ser de última ratio. ¿Cuál debe ser? Determinar a un tercero para que determine a un cuarto. Lo que presenta la Fiscalía son elementos periféricos que corroborarían la solidez de su teoría, sobre la base del dicho de una persona que sería colaborador eficaz y que tiene la finalidad de obtener un premio, por lo que esta tesis sería nula.
se generó este ofrecimiento, en consecuencia no está claro. ¿Quién es el vendedor de influencia? ¿Quién es el interesado comprador de la influencia? ¿Cuál fue el ofrecimiento? Invitar a comer, entre comillas. ¿A dónde? ¿A qué restaurante? ¿Con cuántas botellas de vino? Y eso no lo establece la Fiscalía. Sostuvo que la tesis fiscal es una instigación que no existe, pero la legislación no la contempla. En cuanto a la integración de la acusación, la Fiscalía incluye delitos que no son afines, son delitos excluyentes, o es tráfico o es cohecho. La Fiscalía no corrigió su requerimiento con las observaciones de la defensa. La acusación no cumple con los elementos mínimos para su aprobación. No determina ni precisa, menos señala cuál es el íter seguido. La acusación debe ser rechazada y sobreseer los cargos de su peticionado. Argumentos de defensa de Cruzalegui y Tello. Solicitó el sobreseimiento conforme al artículo 344, numeral 2, inciso D del Código Procesal Penal. Puesto que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de su patrocinado, puesto que la imputación de Fiscalía es que éste haya determinado a González Guapaya para que a su vez instigue o determine a Ríos Montalvo e invoque sus influencias sobre la Nazca Ricaldi. A efecto se emite una resolución favorable. Sobre los elementos de convicción señalados en las páginas 129 y 130, solamente detalla 3 elementos de convicción referidos a su patrocinado. Resolución de Alcaldía 930-2011 del 2 de agosto del 2011, de designación como funcionario público, lo que no aporta el evento criminal, salvo la condición cualificada. Sentencia del 29 de mayo del 17, que tiene un extremo condenatorio y otro absolutorio, que fue impugnada y en apelación se revocó y se absolvió a los condenados. Y copia simple de una boleta de venta 28631 del 15 de junio del 17 expedida por recursos operativos Victoria SAC. Y lo que sí se busca acreditar, lo indica la Fiscalía, es el pago de los almuerzos, es una persona distinta a su patrocinante. Consideró que el Ministerio Público no cuenta con elementos de convicción suficientes para justificar que una persona ajena sea enjuiciada y pueda ir a juicio. La Fiscalía también señala que en ese supuesto almuerzo su patrocinado le habría entregado una caja de vino. González Guapaya tenía un cargo en la municipalidad provincial del Callao, gerente general de transporte, y su patrocinado fue gerente general de protección del medio ambiente en la misma entidad. Y las comunicaciones entre funcionarios no acreditan ni siquiera en forma periférica un evento criminal, por lo que no es posible sostener frente a comunicaciones de 2 personas que trabajan en una misma entidad que pueda ser analizado de forma indebida y irrecuencial. Resaltó que no existe comunicación entre Ríos Montalvo y su patrocinado. Consideró que los 3 únicos elementos de convicción no son suficientes para someter a juicio a su patrocinado, solicitando se dicte el acto de sobreseimiento y archive definitivamente el proceso. Argumento de defensa de Rodríguez Gómez. Señaló que la instigación en el delito de tráfico de influencias o alternativamente en cohecho activo genérico, en el esquema que el Ministerio Público planteó y en el que aparecen 5 actores en orden secuencial, como los empresarios Salaverry Martínez y Gabriela Quispe, luego Rodríguez Gómez, Paredes Sánchez, Ríos Montalvo y finalmente la Nazca Ricaldi. Y en ese orden, su patrocinado, que ocupa el segundo lugar, representando los intereses de los empresarios Salaverry Martínez y Gabriela Quispe ante Paredes Sánchez, para que se contacte con Ríos Montalvo y este último con la Nazca Ricaldi a cambio de un beneficio. ¿Cuál sería? Emitir 2 resoluciones favorables a los intereses de los empresarios, sustentando como primera causal que este hecho imputado no ocurrió y no puede atribuirse sin justificación fáctica ni probatoria, porque no explica el interés de su patrocinado respecto a la emisión de resoluciones favorables que correspondían a los empresarios Gabriela Quispe y Salaverry Martínez. Y tampoco aparece el beneficio que habría obtenido su patrocinado por participar en esta trama discursiva. Mencionó lo señalado por Salaverry Martínez en su declaración del 14 de marzo, que no conoce a su patrocinado y no tiene ningún tipo de relación, y que fue Kemper y Nostroza quien lo gestionó en conjunto y quien no fue comprendido curiosamente en este proceso. Agregó que tampoco existe comunicación entre su patrocinado con Kemper y Nostroza, que fue el abogado que ejercía los intereses de Salaverry Martínez. Pero Gabriela Quispe, en su declaración del 4 de abril del 2019, indicó respecto del trámite de solicitud de levantamiento de medida cautelar de material aurífero incantado que su abogado lo representaba y su nombre no recordó. Luego precisó, si el abogado tramitó dicha solicitud y le hizo conocer que un funcionario judicial tercero le había solicitado un beneficio o ventaja económica para resultar favorecido en dicho trámite, y finalmente, en cuanto al seguimiento de su caso, señaló que no se personó personalmente, lo hizo por intermedio de su abogado. Y en la declaración de Kemper y Nostroza del 18 de marzo, señaló
que fue defensa de Quispe y su empresa y de Salaberry Martínez. Además indicó no tener vínculo con Rodríguez Gómez, es decir, no se conocía. Respecto al informe emitido por DIVIAC 5-2020 del 15 de enero al 20, este no evidencia ni identifica comunicación entre Yavilla Quispe, Salaberry Martínez y Kemper y Nostroza con Rodríguez Gómez. Añade que del informe 156 del 6 de diciembre del 22 se llega a la conclusión de la ausencia de comunicación con los supuestos beneficiados. Lo único que tiene el Ministerio Público es un registro de comunicaciones entre el subpatrocinado y Paredes Sánchez, con una relación amical conforme se señaló Paredes Sánchez en su declaración del 19 de marzo del 19 y de la declaración del colaborador eficaz 060F 2018. Indicó que, entre comillas, Paredes Sánchez en los meses de febrero y marzo del 17 fue al despacho de Río Montalvo a decirle que el hijo del doctor Duberry Rodríguez Tineo tenía un par de casos con el juez Lanasca Ricaldi sobre devolución de oro incautado y que había una bolsa de $7,000 para los dos, y lo único que se tiene que hacer era darle celeridad a los casos porque es legal. Y Río Montalvo aceptó la propuesta recibiendo $4,000 y entregando 3,000 a Paredes Sánchez. Cierro con ellos. Respecto a la llamada en la madrugada, supuestamente a las 3:08, que acreditaría un grado de confianza, no existieron porque tienen una duración de 0 segundos. Las 3 llamadas en ese sentido, es evidente que el hecho no ocurrió y tampoco se puede atribuir a su patrocinado. La tipicidad del comportamiento, en su opinión, no puede existir un tráfico de influencias en cadena. Y desde la lógica, es evidente que su patrocinado es el segundo en el orden secuencial intermediario con Paredes Sánchez para llegar a Río Montalvo, sustentando su pedido en el artículo 344, numeral 2, inciso B del Código Procesal Penal. Explicó que tampoco existen suficientes elementos de convicción para sustentar el enjuiciamiento porque la Fiscalía intenta sustentar su requerimiento con la disposición 40 en la carpeta fiscal 6-2019, que acreditaría que su patrocinado pertenece a la organización criminal a cuello blanco del puerto. Ante ello, la jurisprudencia estableció que una disposición fiscal no es un elemento de convicción, pero más allá de ello, utilizarlo en este proceso para sustentar una vinculación con una organización criminal resultaría arbitrario y vulnera el principio de presunción de inocencia. En cuanto a la sentencia judicial que acompaña el informe 5-2020, no acredita las llamadas de Rodríguez Gómez con Río Montalvo, con Lanasca Ricaldi, con Salaberry Martínez ni con Yavilla Quispe, solo con Paredes Sánchez justificadas por la relación de amistad, lo que se encuentra sustentado en el acta de transcripción del colaborador eficaz de clave 060 F 2018, lo cual es testimonio de referencia y es un delincuente confeso que se contradice con su propia sentencia de colaboración eficaz. Hizo un listado de los audios y comunicaciones que se ponen en el requerimiento fiscal y que incluso pertenecen al año 2018. Sin embargo, los hechos imputados son de febrero y marzo del 17. Por lo tanto, no acreditan la hipótesis fiscal. En consecuencia, estos elementos de convicción no acreditan la participación de su patrocinado respecto al informe pericial de su patrocinado. Respecto del informe pericial fonético acústico forense 465-2022 y 466-2022 no tienen ninguna vinculación con Rodríguez Gómez y tampoco tienen relación con los hechos imputados en el marco del delito de tráfico de influencias ni de cohecho activo genérico, por lo que no acredita su responsabilidad penal. Específico que respecto al delito de cohecho activo específico no existe elemento de convicción que corrobore la participación de su patrocinado. Únicamente se basó en la declaración de colaborador eficaz 060F 2018, que es contradictoria a su sentencia de aprobación del acuerdo. Además, señala que Salaberry Martínez, Yavilla Quispe y Kemper y Nostroza han declarado no conocer a su patrocinado. En cuanto a la tipicidad, se atribuye complejidad, entiende primaria, y aporta como evidencia que el colaborador eficaz del Ministerio Público señala que primero pacta Ríos Montalvo con Lanasca Ricaldi, luego se habría entrado a la entrega por parte de su patrocinado. La entrega directa de dinero no solo no sería trascendente, también determinante, lo que sería un acto atípico y desde una cuestión del riesgo permitido y la teoría de la imputación objetiva, la presunta entrega del dinero fue directa, era postconsumativa y también atípico en cuanto a este hecho número 2. Precisó en cuanto a la inexistencia de elementos de convicción para aceptar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, solo hay unos elementos de convicción y enumera los correspondientes conforme al requerimiento fiscal, advirtiendo nuevamente la relación amical desde el 2016. En consecuencia, son insuficientes las razones y solicitó se declare el sobreseimiento por ambos hechos. Argumentos de la Fiscalía. La Fiscalía solicita se declaren infundadas las solicitudes sobre el seguimiento de Lanasca Ricaldi, Rodríguez Gómez, González Papaya, González Guitello y Yavilla Quispe, en atención a lo siguiente. Refiere que las causales de sobreseimiento señaladas por las defensas se encuentran vinculadas al análisis probatorio a nivel de juicio oral,
lo que desnaturaliza la audiencia de sobreseimiento conforme lo establecido por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 7-2023, Fundamentos 23, 25 y 27, que señala que la dinámica de razonamiento que se debe aplicar es que el juez debe contratar la concurrencia de los elementos de convicción a nivel de probabilidad preponderante prevaleciente. Es decir, verificar las posturas de las partes en esta audiencia. Si tiene más preponderancia o alta probabilidad que haya sucedido y debe presentar contraindicios consistentes, es argumentar y darle una interpretación de acuerdo a su postura de sobreseimiento. Las causales, señala la Fiscalía, son contradictorias. La de insuficiencia de elementos de convicción, es decir, que no exista la suficiente evidencia de elementos de convicción o no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación con la causal que el hecho no se habría suscitado, no se realizó o no puede atribuirse al imputado. Respecto al acusado Lanasca Ricardi, que presentó sobreseimiento por dos causales, la primera, que el hecho no puede atribuirse al imputado, y la segunda, que el hecho imputado no es típico o es atípico o concurre una causa de justificación. Conforme a la acusación, los hechos son de atribución al imputado que se abocó al conocimiento del proceso donde estudió resoluciones judiciales. De los dos hechos, materia de acusación en los cuales favoreció a los empresarios Solever Martínez y David Quispe, por un lado, y por el otro, el favorecimiento a Cusalí y Tello, debe partir del tipo penal del hecho. No se puede atribuir a los elementos del tipo penal, sino esa causal que el hecho no se puede atribuir al imputado. Se analizan los fácticos en materia de imputación, no al tipo, sino a los fácticos. Tiene que acreditarse suficientemente de manera evidente que el hecho no se le puede atribuir. Respecto del acusado Yavilla Quispe, la defensa desnaturalizaba las causales al señalar, comillas, en el numeral 2, literal A y D del artículo 344 del Código Procesal Penal. Cierro comillas. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos o no existen elementos suficientes de convicción para fundamentar de manera adecuada. El abogado sustentó estas causales de manera incorrecta, por cuanto indicó que la Fiscalía no señala dónde, cómo, cuándo se produjo la entrega del dinero y los elementos de convicción aportados resultaron insuficientes, lo cual es falso conforme a los elementos de convicción. Respecto del acusado González Racaya, indicó que también existiría insuficiencia de elementos de convicción, lo que es inexacto conforme lo señaló la Fiscalía. Respecto del acusado Rodríguez Gómez, invocó tres causales que el hecho no se le puede atribuir al imputado: insuficiencia de elementos y que el hecho no se habría realizado, los cuales es confuso, incorrecto y antitécnico, pues son contradictorios entre sí. Respecto a la intervención no sería determinante y de la insuficiencia de elementos de convicción, entonces finalmente la defensa señala que su patrocinado no participó y luego sí participó. Y en un tercer momento, respecto a la insuficiencia de elementos de convicción, se realiza un interrogante: sí o no se realizó el hecho, lo que es incoherente. Respecto al acusado Cusalí Tello, quien invocó como causal los literales A y D, el hecho es atípico, que no existe la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Entre estas dos causales incoherentes, la invocación de una supuesta ausencia de elementos de convicción en cuanto a la imputación de los acusados no solo es necesario prueba directa, sino que se basa en prueba indiciaria, lo que debe ser valorado a nivel de lo que exige el artículo 158 del Código Procesal Penal. Se basa en las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Y cuando se trata de indicios contingentes, sean plurales y convergentes, contra indicios consistentes, con una interpretación subjetiva a cualquier elemento de convicción, y analizó de manera global, y respecto a que no se concretó la llamada porque el destinatario no contestó, significó que ambas personas tenían vínculo que obra en el informe, y la declaración del colaborador eficaz que los primeros días de enero se produjo un almuerzo. Mencionó que tiene asidero jurídico y probatorio, y respecto al almuerzo se ha corroborado con la ficha RUT del restaurante La Aldea de Gastón, que existe en el número telefónico del propietario del restaurante y la comunicación de Gastón con Río Montalvo el 3 y el 5 de enero del 17. Luego continuó con el detalle de cada uno de los elementos de convicción, explicando nuevamente los hechos señalados en el requerimiento, y explicó también sobre una llamada telefónica entre Yavilla Quispe y Rodríguez Gómez. Indicó que jamás se comunicó con ninguno de los interesados en estos procesos de devolución de oro, precisando nuevamente la conexión entre Rodríguez Gómez y los demás acusados, concluyendo que lo señalado por las defensas no tiene asidero legal y que sustentó de manera suficiente todos los elementos que fortalecen el respaldo de la pregunta sostenida en el requerimiento formal. Defensa de la Procuraduría Pública. Respecto al sobreseimiento planteado por las defensas, solicitó sean declarados infundados, pues existen suficientes elementos de convicción ampliamente detallados en el requerimiento de acusación que vinculan directamente a los acusados Lanasca, Yavilla, Rodríguez, González y Cusalegui.
Dado que no se evidencia la presencia de las causales invocadas, por el contrario, la Fiscalía en su requerimiento acusatorio sustentó las imputaciones en el grado de sospecha suficiente para los delitos postulados, evidenciándose la probabilidad preponderante de su comisión. Por ello, no resulta correcto en este etapa procesal concluir con el análisis y debate de la totalidad de las pruebas, siendo que estas serán debatidas en una siguiente etapa procesal conforme lo estipula el inciso 5 del artículo 122 del Código Procesal. Argumentos prácticos y jurídicos. Los supuestos de la figura de sobreseimiento están regulados en el artículo 344 del Código Procesal Penal, que señala: expuesta la conclusión de la investigación preparatoria de conformidad con el numeral 1 del artículo 343, el fiscal decidirá en el plazo de 15 días si formula acusación siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa. En casos complejos y de criminalidad organizada, el fiscal decide en el plazo de 30 días, bajo responsabilidad. El sobreseimiento procede cuando A, el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. B, el hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación de culpabilidad o de no punibilidad. C, la acción penal se ha extinguido. Y D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de comisión suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Es así que, comillas, el sobreseimiento es la resolución emanada del órgano jurisdiccional en la etapa intermedia, mediante la cual se pone fin al proceso penal iniciado con una decisión, goce de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada, sin actuar el derecho punitivo del Estado. El sobreseimiento, pese a poner fin al proceso penal, reviste la forma de un auto y no de una sentencia, pero este auto debe estar debidamente cumplido. Conforme al acuerdo plenario 7-20-23 del 28 de noviembre del 23, que en su fundamento 17 señala que, comillas, la doctrina reconoce que existen dos órdenes de presupuestos para dictar el auto de sobreseimiento, uno de derecho material y dos de derecho procesal. Presupuesto de derecho material, son 4 los presupuestos de este tipo que ha identificado la doctrina. Primero, insubsistencia objetiva del hecho, ausencia de elemento fáctico. Segundo, 2, inexistencia del hecho punible, ausencia de elemento jurídico. 3, falta de indicios de responsabilidad penal. 4, prueba insuficiente para fundamentar la pretensión punitiva, ausencia de elemento probatorio. Se trata de una insuficiencia tanto de naturaleza objetiva, vinculada a la existencia del hecho, como de naturaleza subjetiva, referida a la determinación del presunto autor. Para estos efectos debe tenerse claro que se sobreseerá la causa cuando no es posible que la práctica de la prueba en el juicio oral permita aclarar el material probatorio de imputación. Pues si existe duda, es el caso que insista en la acusación. Porque precisamente destaca Gómez Colomer, la prueba a practicarse en el acto de vista está destinada a despejar estas dudas. El legislador ha tenido en consideración el estándar de prueba exigido en este supuesto, regular en el artículo 344, apartado 2, literal F del Código Procesal, que no haya suficientes elementos de convicción para solicitar el enjuiciamiento. De igual modo, se reitera esta posición en el artículo 352, numeral 4, cuando faculta al juez a dictar de oficio o pedido de la defensa el sobreseimiento, siempre que los requisitos del artículo 342.2 sean evidentes. Vinculado a ello, la Sala Penal Permanente en la Casación 760-2016, La Libertad, prácticamente ha señalado que no puede sobreseerse un proceso penal en etapa intermedia cuando hay elementos de convicción que generen duda en la comisión del delito o en la responsabilidad penal del imputado. No exige el esclarecimiento en el juicio oral. Presupuesto de derecho procesal. Están vinculados a los presupuestos procesales y a todos aquellos elementos que conducen a la correcta persecución penal. 1. Las causas de extinción de la acción penal. 2. La ausencia de autorización para procesar, así como las inviolabilidades e inmunidades. Y 3. Las condiciones de perseguibilidad. Análisis del caso concreto. Corresponde a este juzgado supremo resolver las solicitudes planteadas por la defensa de los acusados Lanasca, Yavilla, González, Cusalegui y Rodríguez, referente a los sobreseimientos sustentados en el artículo 344, numeral 2, literales A, B y D del Código Procesal, frente a la oposición de la Fiscalía y la Procuraduría, y señala que el requerimiento acusatorio cumple con los parámetros establecidos en la norma y que se darían de causales contradictorias entre sí. Al respecto, el artículo 344, numeral D2 del Código Procesal, contempla diversos supuestos que puedan sustentar el sobreseimiento en una investigación penal. La indicada norma no contempla disposición alguna que establezca que quien plantee el sobreseimiento solo puede invocar una de dichas causales. En este punto, resulta relevante lo previsto en el artículo 7, numerales 3 y 4 del Código Procesal Penal, según el cual la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. Y que en caso de duda insalvable sobre la ley aplicable debe estarse lo más favorable al reo.
En ese sentido, no puede interpretarse el artículo 344, numeral 2 del Código Procesal, entendiendo que el justiciable solo puede invocar a la vez una única causal de entre todas las causales de sobreseimiento que la ley prevé. La Fiscalía, que alega la existencia de dicha restricción, no ha sustentado con doctrina o jurisprudencia que respalde su argumento, el cual, como se ha indicado, no tiene sustento en la norma procesal mencionada. Respecto al acusado Lanasca Ricardi, que invocó las causales del artículo 344, numeral 2, literales B y D del Código Procesal Penal, sobre si el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad, y respecto a que no existen elementos de convicción que acrediten la comisión de los delitos imputados por los hechos 1 y 2, el acusado enumeró todos los elementos de convicción, señalando que todos tienen contraindicios y que se contradicen entre sí, con los elementos de convicción que él ha presentado, incluso con los mismos elementos que ha presentado la Fiscalía. Y por su parte, esta precisó que en esta etapa no se deben evaluar los medios de prueba, que se trata de otra instancia y no de sobreseimiento. Los argumentos referidos a la no responsabilidad, a la no acreditación de hechos o la determinación de las circunstancias de cómo habrían ocurrido no pueden sustentar la causal de sobreseimiento invocada por el acusado Lanasca Ricardi. Conforme al recurso de nulidad 1865 Junín y los recursos de apelación 14-2015, 10-2017 Puno, 4-2018 Lima Sur y 5-2017 Huánuco y 22-2018 Pasco, referidos a aspectos probatorios. Asimismo, no se identifica causa de justificación o de no culpabilidad o no punibilidad que puedan respaldar la referida causal que refiere la defensa. Y conforme al acuerdo plenario 7-2023 del 28 de noviembre del 23, donde señala textualmente respecto a los presupuestos de esta causal que no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado y que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, lo cual, conforme es de verse, como agrega el mismo acuerdo, para que opere esta causal de sobreseimiento, no basta verificar la insuficiencia probatoria mencionada, sino que además es menester tener el conocimiento actual que aun cuando fuese posible abrir una ventana temporal investigativa, sería vano, dada la imposibilidad de encontrar el material probatorio de cargo. Ello implicó que el fiscal fue diligente en su labor de investigación con suficiencia acreditativa de tal nivel que permita acusar a una persona. Lo que cuestiona en este momento la defensa es la certeza de los elementos de convicción que tiene la Fiscalía como sustento de su tesis, lo que tiene lugar a un cuestionamiento de responsabilidad y prueba en ambas partes, que deben ser merituadas en la etapa correspondiente, por lo que su solicitud de sobreseimiento debe ser desestimada en todos sus extremos. Respecto al acusado Yavilla Quispe, que su defensa sustenta su solicitud de sobreseimiento conforme a la causal, que el hecho no se realizó o no puede ser atribuido al imputado, artículo 344, literal A del Código Procesal Penal. Respecto de la causal que no existe elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de la causa, artículo 344, inciso 2, literal D del Código Procesal Penal. Los argumentos de la defensa son que la Fiscalía no explica de forma concreta la intervención específica en el hecho que se le atribuye por el hecho 1 y conforme a la configuración del delito descrita en el artículo 398 del Código Penal. Para que se configure el delito se requiere ofrecer, dar o prometer, y no se precisa en qué forma habría entregado el dinero a Villa Quispe para que se pueda vincular con el abogado Rodríguez Gómez, y por lo cual no existe elementos de convicción que sustenten esta imputación que se le hace. Al respecto, el juzgado en la anterior decisión resolvió respecto a este cuestionamiento, que fue merituado como excepción de improcedencia de acción, solicitado primariamente, por lo que se debe considerar que el relato de los hechos se encuadra en el tipo penal del delito de cohecho cultivo específico, tipificado en el artículo 398, primer párrafo del Código Penal, toda vez que se cumple el elemento objetivo del tipo penal. En este caso se logró a través de las resoluciones que ordenaron la devolución del material aurífero, foro, acciones que habían realizado en contravención al principio de imparcialidad a cambio de un beneficio económico y mantener en el cargo a Lanasca Ricardi, conforme ya se habría señalado anteriormente. Por lo que conforme al acuerdo plenario 7-2023 sobre la probabilidad preponderante o probabilidad prevaleciente como estándar de prueba para decidir en la etapa intermedia sobre la acusación y el sobreseimiento, se coincide en que el estándar de sospecha suficiente descansa en la mayor probabilidad de la comisión del delito y de intervención delictiva del imputado. Agrega que la aplicación del estándar no requiere que se haya refutado la hipótesis defensiva, bastará con el grado de confirmación de la hipótesis principal. Ante ello se debe considerar que en la anterior resolución se evaluó los hechos conforme a los elementos de convicción que lo sustentan y que en este caso
La tesis de la defensa es que no existe prueba de cargo, negando los elementos que se tienen por parte de la Fiscalía, lo cual debe ser valorado y evaluado en la etapa correspondiente. Por lo que en este extremo también se declara infundada la solicitud de sobreseimiento. Respecto al acusado González Guapaya, su defensa solicitó sobreseimiento sustentando en el artículo 344, numeral 2, literales A y D del Código Procesal. Esto es que el hecho no se realizó, no puede ser atribuido al patrocinado y no existen elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Sobre el hecho 2, debido a que del relato de los hechos se determina que no tiene solidez la teoría fiscal y por qué se le imputan dos delitos que son excluyentes entre sí, tráfico y de cohecho, por lo que en su razonamiento no se precisaba el intercedido para este caso. Los argumentos referidos a la no responsabilidad, a la no acreditación de hechos o la determinación de las circunstancias de cómo no habrían ocurrido no pueden sustentar la causal de sobreseimiento invocada por la defensa del acusado González Guapaya, conforme al recurso de nulidad 1875-2015 Junín y los recursos de apelación 14-2015, 10-2017 Puno, 4-2018 Lima Sur y 5-2017 Huánuco y 22-2018 Pasco, referidos a aspectos probatorios, por lo que debe desestimarse dicha solicitud. Respecto al acusado Cusalí Tello, de la solicitud de sobreseimiento solicitada por su defensa, sustentada en el artículo 344, numeral 2, literales B y D del Código Procesal, sobre si el hecho imputado no es típico, concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad y que no existen elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de este imputado. Se fundamenta en que la conducta atribuida por el Ministerio Público no sería típica, antijurídica, culpable o punible. Al respecto, se debe entender que se formuló acusación contra Cusalí Tello por el hecho 2, como supuesto favorecido por la decisión del juez Lanasca Ricaldi. No tiene elementos de convicción que aporten a esta tesis, señalando que solo tienen una boleta de venta y resoluciones donde lo nombran como funcionario público para evidenciar el pacto colusorio consistente en almuerzos, emitiendo a cambio una sentencia favorable, lo cual para la Fiscalía debe ser debatido en la instancia correspondiente a fin merituario y evaluar los elementos de convicción ofrecidos. Los argumentos referidos a la no responsabilidad, no acreditación de hechos o la determinación de las circunstancias de cómo habrían ocurrido no pueden sustentar la causal de sobreseimiento invocada por el acusado Cusalí Tello. Ello conforme al recurso de nulidad 1875 Junín, 2015 Junín y los recursos de apelación 14-2015, 10-2017 Puno, 4-2018 Lima Sur, 5-2017 Huánuco y 22-2018 Pasco, referidos a aspectos probatorios. Asimismo, no se identifica causal de justificación o de no culpabilidad o no punibilidad que puedan respaldar la referida causal que refiere la defensa, por lo que el pedido debe ser desestimado. Respecto al acusado Rodríguez Gómez, su defensa sustentó su solicitud de sobreseimiento en el artículo 344, numeral 2, literales A, B y D del Código Procesal Penal. Respecto a que el hecho no se realizó o no puede ser atribuido al imputado, sobre si el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad y que no existen elementos de convicción para solicitar fundadamente el enjuiciamiento. Argumentó que en definitiva, en su opinión, no existe la instigación en cadena. Al respecto, ya fue decidido en anterior resolución cuando se resolvió la excepción de improcedencia de acción, que finalmente quedó conforme a los argumentos expresados en ella con respecto al acusado Rodríguez Gómez. Por otra parte, respecto a los argumentos que planteó en esta solicitud, refiere que su patrocinado no tenía ningún interés en su participación que se le atribuye como intermediario y que de los elementos de convicción también son contradictorios entre sí, porque de la declaración de sus coimputados refieren que no lo conocen y que nunca tuvieron comunicación entre estos, solo con el acusado Paredes Sánchez, con quien no ha negado su relación amical que tuvo desde años anteriores. Y de la llamada sobre las 3 de la madrugada con el acusado Lanasca Ricaldi, no prueba nada porque su duración fue de 0 segundos, por lo que el hecho nunca existió. En cuanto a los elementos de convicción, señaló que no existen suficientes porque los que se tienen son contradictorios entre sí y no acreditan la participación de su patrocinado en el hecho delictivo que se le atribuye, por lo que no acredita la responsabilidad penal del mismo y no se puede pasar fundadamente al enjuiciamiento del imputado. Sobre ello, se debe señalar que se trata de un contexto de determinación de la responsabilidad penal del sujeto que cometió el delito, lo que en esta instancia no se evalúa conforme al acuerdo plenario 7-2023, donde señala textualmente respecto a los presupuestos de esta causal que no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado y que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, lo cual, conforme es de verse, como agrega el mismo acuerdo, para que opere esta causal de sobreseimiento, no basta
verificar la insuficiencia probatoria mencionada, sino que además es menester tener el conocimiento actual y aún cuando fuese posible abrir una ventana temporal investigativa, sería vano dada la imposibilidad de encontrar el marco probatorio de cargo. Ello significa que el fiscal fue diligente en su labor de investigación con suficiencia acreditativa de tal nivel que permita acusar a una persona, y lo que cuestiona en este momento la defensa es la certeza de los elementos de convicción que tiene la Fiscalía como sustento de su tesis, y con ello sobre la existencia de los hechos, lo cual tiene lugar a un cuestionamiento de responsabilidad y prueba en ambas partes que deben ser merituadas en la etapa correspondiente. Cabe precisar que al resolver un pedido de sobreseimiento sustentado en el artículo 344, numeral 2, literales A, B y D del Código Procesal, el juez evalúa si el hecho no se realizó o no es típico, o si concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad, y si los elementos que se sustenta no son suficientes para acreditar la comisión de los delitos imputados, lo cual no le autoriza efectuar una valoración probatoria, puesto que el cuestionamiento es centralmente de carácter jurídico, básicamente respecto a la tipicidad y antijuridicidad de la conducta y de la inculpabilidad o no punibilidad, conforme lo desarrollado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la Casación 181-2011 Tumbes, donde precisa que el sobreseimiento es la figura jurídica mediante la cual el órgano jurisdiccional que conoce un proceso da por concluida su tramitación sin emitir una decisión final sobre el fondo del problema. No se pronuncia respecto a si el imputado es responsable o no de las imputaciones que pesan en su contra al haber concurrido las causales contenidas en la norma procesal penal. Los argumentos referidos a la no responsabilidad, a la no acreditación de hechos o la determinación de las circunstancias de cómo habrían ocurrido no pueden sustentar las causales de sobreseimiento invocadas por la defensa de los acusados Lanasca, Yavilla, González, Cruzalegui y Rodríguez. En todo caso, la existencia de un derecho activo específico, genérico o de tráfico de influencias no impide que posteriormente se haya cometido, en hipótesis, la materialización de las dádivas o beneficios. En este orden de ideas, las solicitudes de sobreseimiento por las causales invocadas deben ser desestimadas y declaradas infundadas. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve declarar infundadas las solicitudes de sobreseimiento formuladas por las defensas de los acusados Lanasca Ricaldi, Rodríguez Gómez, Yavilla Quispe, Cruzalegui Tello y González Guapaya en el proceso seguido en sus contras por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, alternativamente cohecho activo genérico y otros en agravio del Estado. Notificada en audiencia pública con su lectura integral, prosígase según el estado del proceso. Son declarados pues infundadas las solicitudes de sobreseimiento por los argumentos expuestos en esta decisión, que va a ser notificada inmediatamente después de esta audiencia. Señora fiscal. Conforme, señor juez supremo. Señora procuradora. Conforme, señor magistrado. Señor Lanasca. Interponemos apelación correspondiente al auto que se acaba de emitir en mérito al artículo 347, inciso tercero del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 416, inciso primero, literal B, del mismo cuerpo normativo, así como también en mérito al artículo primero, inciso 4 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 10 del título preliminar del Código Procesal Penal. Asimismo, en mérito también al artículo 427, inciso primero del Código Procesal Penal e inciso 4 del mismo cuerpo normativo, modificado por Ley 32.130 del 10 de octubre del año 2024, norma que incluso ahora posibilita la apelación del auto de enjuiciamiento. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. La defensa del señor Rodríguez. Defensa del señor Yavilla. Señor magistrado, esta defensa también interpone recurso de apelación en contra del auto expedido y lo vamos a formalizar por escrito dentro del plazo de ley. Perfecto. La defensa del señor Cruzalegui. Sí, señor juez, conforme por parte de esta defensa. La defensa del señor González. Señor magistrado, esta defensa también interpone recurso de apelación y fundamentará dentro del plazo que corresponde. Correcto. La defensa del señor Rodríguez, doctora Mesa.
no se pronuncia en esta audiencia, pero apenas se notifique, tienen el plazo, apenas se notifique la resolución, cuenta con el plazo de ley para... Doctor, disculpe, estaba en otra audiencia respecto a la solicitud del señor Rodríguez Gómez también interponemos recurso de apelación, por favor, se va a presentar en el plazo indicado. Correcto. Muy bien. Habiéndose interpuesto recursos de apelación por la Disculpe defensa... que no haya podido responder, pero como le indiqué, justo ahorita tenía otra audiencia que se me cruzaba, doctor. No se preocupe, doctora, no se preocupe, yo lo entiendo. Teniendo en cuenta las apelaciones formuladas por los señores Lanasta, Rodríguez, Yavilla y González, cuenta con el plazo de ley para que fundamenten las mismas y serán elevadas a la sala penal permanente. Sí, señor Lanasta. Me ha levantado la mano, señor Lanasta. Bueno. Le decía, señor magistrado. Dígame. Su micro está apagado. Disculpe, señor. Le decía, por favor, si tendría bien de emitir copia del acta, audio y video correspondiente. Muchas gracias, señor. Gracias. La resolución va a ser notificada el día de hoy. El acta demora un poquito más porque se demoran a veces por la cantidad de audiencias que hay. Y el audio y video sí voy a disponer que se lo remitan de inmediato apenas sea bajado del sistema, tal como se viene haciendo en todas las audiencias. Correcto. Bueno, entonces, vamos a pasar, y voy a pasar la fecha de las próximas sesiones para revisar toda la prueba. Y voy a darles unas reglas de cómo vamos a trabajar la prueba, dado que he visto que hay bastante material probatorio, y para seguir un orden. En primer lugar, la próxima audiencia va a ser el miércoles 27 de noviembre, miércoles 27 de noviembre a las 10 de la mañana. Según la lista que tengo, me corrigen si me equivoco. De lo que se ha desprendido tenemos por la Fiscalía en testigos, con los que vamos a comenzar. Por el hecho 1, 9 testigos y por el hecho 2, 2 testigos. ¿Correcto, doctora? Sí, señor juez, tenemos testigos, peritos. Sí, vamos primero por los testigos. Ya, primero testigos. 9 testigos por el hecho 1 y 2 testigos por el hecho 2. ¿Correcto? Y por las defensas tengo el señor Lanasca, por el hecho 1, 16 testigos y por el hecho 2, 15 testigos. ¿Así es, señor Lanasca? Y luego tenemos por las defensas de los señores Rodríguez y Yavilla, un testigo cada uno. Los señores Salaverry, Paredes, Cruzalegui y González no han presentado testigos. ¿Es correcto? Tal como esto, como he separado. No hay ninguna objeción. En peritos, la Fiscalía por el hecho 1 tiene 6 peritos y por el hecho 2, un perito. ¿Correcto, doctora? Correcto, señor juez. Ya. Y en testigos por las partes, por las defensas, hay del señor González 2 testigos. Los demás no tienen testigos. Peritos. Y en documentales hay por la Fiscalía, por los hechos 1 y 2, 19, por el hecho 1, 45 y por el hecho 2, 15. ¿Así es, doctora? Doctor, no tengo la cifra exacta, pero... Bueno, yo lo he separado, por eso me gustaría que tomen nota para que en el momento de que me presente, ya ustedes, si hay alguna más, una menos, me corrigen. ¿Ya? Cuando lo voy a cotejar. Esto es lo que yo he sacado de todo lo que me han presentado. Luego el señor Costa tiene por el hecho 1, 101 documentales y por el hecho 2, 79. El señor Salaverry, que está involucrado en el hecho 1, tiene 3. El señor Cruzalegui tiene 4. Y los señores Rodríguez, Yavilla y González no han presentado documentales. Y el señor Paredes se adhirió a la de la Fiscalía. En cuanto a oposiciones,
Bueno, ahí sí, a la hora de la oposición van a tener que ser muy claros, porque de lo que he revisado no me queda claro a qué se han opuesto, por parte de las defensas sobre todo, ¿no? Señor Lanasca, por favor, le pido que revise cuáles se opone y a cuáles está usted también ofreciendo como pruebas, ¿no? El señor Salaverry sí se opone a 3. El señor Cruzalegue se opone a una pericia. El señor Rodríguez se opone a 9 testigos, a los 6 peritos y a algunas documentales. No tengo el número. El señor Yavilla no se ha opuesto y el señor González tampoco se ha opuesto. Entonces, ese es el esquema con el que vamos a trabajar. Vamos a comenzar primero el día 27 de noviembre con los testigos de la Fiscalía y las oposiciones que se han hecho, y avanzar con los testigos del señor Lanasca y los que pueda avanzar. Si puedo terminar ese día con todos los testigos y avanzar con los peritos, sería bueno. Bien. Verificar pertinencia, conducencia, utilidad, y luego, si es posible, que ustedes vean, sobre todo, señora fiscal, cuáles pueden ser convenciones probatorias, ¿no? Resoluciones, documentos públicos, todo aquello que pueda, que sea, primero, útil y necesario para los jueces que van a ver el juicio, ¿no? No para mí, sino para los jueces que van a ver el juicio, pero proyectándonos hacia eso, ¿no? Y materia de convención, y también a las partes que puedan ser materia de convención. ¿Bien? Eso es importante. ¿De acuerdo? De acuerdo, señor juez supremo. Listo. Entonces, nos vemos el día miércoles 27 de noviembre a las 10 de la mañana. Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 15:59. Gracias, señor juez supremo.